que están quienes patentan el software, quienes van a un organismo que puede ser una Dirección Nacional de Patentes o cualquier organismo donde las personas pueden ir y patentar un software. Hay otros países que lo inscriben en una Dirección Nacional de Derechos de Autor. O sea, el software no se patenta, sino que se registra la propiedad intelectual como si fuera una obra literaria, que es el caso de Argentina. Y hay otros países que no registran ni como patente, ni la propiedad intelectual, ni como derechos de autor. Ninguna de las dos cosas. Tiene un sistema especial solo para patentes. Quiere decir que hay 3 sistemas. Nosotros lo hemos llamado sistema, se suele llamar sistema sui generis. Es un sistema general para software que no tiene nada que ver ni con las patentes ni con la propiedad intelectual de la ley 11723, que es la ley de propiedad intelectual, que resuelve que el software se tiene que registrar de manera similar a una obra literaria. Cualquier otra obra artística que depende de, que se considera una creación intelectual. Puede ser una obra literaria, coreográfica, una composición musical. Bueno, ese tipo de obras que dependen de la creatividad humana, ese tipo de obras artísticas, en nuestro país se registran por la ley de propiedad intelectual bajo el régimen de derechos de autor. Es decir, que el software se considera como si fuera una obra literaria. Habíamos dicho que ¿por qué pasa esto en nuestro país? Bueno, pasa esto porque Argentina considera que el software o los programas de computación son instrucciones de pasos mentales que se dan a un ordenador. Se considera una obra del intelecto, una obra intelectual. Por eso la ley de propiedad intelectual, la 11723, que yo les dije que era una ley muy vieja del año 33, esa ley habla de todo lo que tiene que ver con propiedad intelectual, de obras literarias, coreográficas, composiciones musicales, esculturas. Bueno, esa ley, como es del año 33, en esa época no existía la informática. Entonces protegía todas estas creaciones artísticas bajo el régimen de propiedad intelectual como derechos de autor. O sea, quien redacta un libro va y lo registra en la Dirección Nacional de Derechos de Autor. ¿Qué pasa? Yo les había contado que tanto Estados Unidos como otros países empezaron a presionar a los países para que hagan algo para proteger la propiedad intelectual de los programas de computación, porque había mucha reproducción ilegal. Y también respecto a los medicamentos. Entonces empezaron a presionar para que los países establecieran estas medidas de protección. Y entonces Argentina sancionó un decreto, pero un decreto no podía modificar una ley, y la ley de propiedad intelectual, justamente al ser una ley, tenía que ser modificada por otra ley, por una norma de igual jerarquía. Las leyes son sancionadas por el Poder Legislativo, diputados y senadores, y el decreto por el Ejecutivo. Y un decreto no puede modificar una ley, sí puede reglamentarla. Si ustedes no entienden algo de esto, pregúntanmelo, porque yo quiero que quede claro. Puede reglamentar. Reglamentar es como, ¿cómo les puedo decir? Como desarrollar un poco más lo que dice la ley, pero no modificarla. Yo les había dado el ejemplo de que, por ejemplo, si la ley dice, una ley de pasantías, los pasantes podrán actuar la cantidad de horas establecidas en la reglamentación. Bueno, la reglamentación puede ser por decreto y puede ser, bueno, las pasantías pueden durar de 4 a 8 horas, por ejemplo, pero no está modificando lo que dice la ley, está como agregando algo, reglamentando. Eso sí lo pueden hacer los decretos, pero si no, los decretos no pueden modificar leyes. Entonces, cuando se sancionó un decreto para modificar la ley de propiedad intelectual, no era constitucional, no se pudo. Lo que pasa es que es mucho más fácil y más rápido sacar un decreto que una ley, porque se tienen que reunir los diputados, los senadores, ponerse de acuerdo, votar, y todo eso lleva tiempo. Entonces, ante las presiones de Estados Unidos, sí se saca un decreto que modifica esta ley, pero no estaba bien. Hasta que sale entonces, sí, la ley de propiedad intelectual, la 25.326, la ley de protección de los programas de computación, perdón, no de propiedad intelectual, que va a modificar la 11723, que sí era la ley de propiedad intelectual, y agrega los programas de computación.
¿Y qué es lo que dice puntualmente? Se los voy a leer para que sea tal cual. Lo que va a agregar, sí, lo que va a agregar es justamente a los programas fuente y objeto y a la recopilación de datos. Quiere decir que la ley 11723, que protegía las obras literarias, científicas, artísticas, todo eso agrega los programas de computación, fuente y objeto, las compilaciones de datos o de otros materiales, obras dramáticas, composiciones musicales, cinematográficas, coreográficas, obras de dibujo, pintura, escultura, todo esto, fonogramas grabados, bueno, todo esto, si alguien crea algún tipo de obra intelectual de estas que estoy mencionando, ¿qué hace? Va a la Dirección Nacional de Derechos de Autor y lo registra. ¿Para qué le servía esto? Le sirve justamente para poder explotarlo comercialmente, para poder ganar dinero, al ser el titular del derecho intelectual de esa obra literaria, de ese programa de computación. Y si otra persona reproduce ilegalmente ese software, va a tener herramientas civiles y penales contra esa persona. La reproducción ilegal del software es un delito. Ahora, si uno busca, y esto es lo que no habíamos hablado la vez pasada, por eso quería repasar esto y de paso agregar algunas cosas que no les había dicho. En primer lugar, porque no me quiero olvidar de decírselos, si alguien va y registra la propiedad intelectual del software, fue y la registró, y en la Dirección Nacional de Derechos de Autor dice que Selva Piedrabuena es titular de tal software, es la propietaria, la dueña de ese software. ¿Cuánto tiempo uno va a tener esa protección? Bueno, esa protección se va a dar hasta 70 años después de la muerte de la persona que lo registró. Acuérdense esto también puede ser una pregunta de examen. Es decir, si una persona registra un software a su nombre, no es que con su muerte termina el derecho a tener esa propiedad intelectual. Los herederos también pueden seguir explotando ese software o esos programas de computación. Ahora, si la persona muere, ¿durante cuánto tiempo los herederos pueden continuar explotando este programa de computación, conceder su uso, hacer dinero, digamos, con ese software? Durante 70 años más, a partir de la muerte del titular, de la persona que lo registró. ¿Por qué? Y porque lo estableció la ley. Podía haber establecido 50 años, 100 años, pero bueno, se resolvió establecer 70. Entonces, durante ese periodo, los herederos pueden, los ascendientes, los descendientes, según si tenga hijos o no. Siempre los herederos son los descendientes, en primer lugar. Si no hay descendientes, hijos, nietos, van a ser los ascendientes, los padres. Bueno, entonces todos los herederos pueden, hasta 70 años después de la muerte del titular de un programa de computación, seguir explotándolo comercialmente. Si una persona reproduce ilegalmente ese software, el titular tiene acciones civiles y penales. Nosotros habíamos visto en un dibujito que yo les mostré, que ustedes tienen ahí en los PowerPoint, que dicen puntos más importantes de la materia, síntesis de los puntos más importantes de la materia. Ustedes lo tienen cerca del programa. Por ahí no lo encuentran entre las unidades porque lo tienen por arriba. Fíjense, traten de ir pegándole una mirada a eso, porque así si tienen dudas me pueden preguntar y aprovechar estas clases que nos quedan antes del examen. Bueno, ahí ustedes tienen todos los puntos de exámenes, casi todo el material, menos protección legal de los programas de computación o protección legal del software. Eso no está ahí, lo tienen en otros PowerPoint y en otras explicaciones, otros documentos de Word, pero no en esa síntesis de los temas más importantes. Así que no lo busquen ahí porque ahí no está en otros PowerPoints. Sí tienen protección de los datos personales, todo eso sí lo tienen. Yo les dije que todo lo que tenían que ver con derecho a la intimidad no va para el examen, y lo de derecho laboral tampoco va. Va todo esto que es protección legal del software, protección de datos personales, delitos informáticos, ¿cómo se llama? Contraseñas seguras, bueno, todo eso va.
Ustedes tienen ahí dice temario de examen y tienen ahí los puntos más importantes. Son 6 puntos, que es a lo que más le tienen que prestar atención. Que en principio, para los que entraron más tarde, el examen sería el día 20, porque ustedes prefirieron que fuera el 20 de noviembre. Si ustedes se ponen de acuerdo y quieren que sea el 13, lo podemos hacer una semana antes, porque a nosotros, a todos los docentes, nos están pidiendo que tratemos en noviembre, todavía hay tiempo, de en lo posible entregar las notas una semana antes. Y como después tenemos que hacer un recuperatorio, si a alguno le fue mal o alguno por alguna razón tuvo algún problema realmente justificado que pueda acreditar, bueno, por eso está bueno que nos quede una clase más. Aunque lo hagamos el 20, nos queda una clase más. Pero bueno, en principio sería el 20. Bueno, yo les decía la vez pasada, y esto es muy importante, si ustedes tienen que decir, bueno, a ver, reproducción ilegal del software, ¿en qué delito encuadra del Código Penal? Porque yo les dije que phishing y scam, que después lo vamos a volver a repasar para que les quede bien claro qué es, porque vimos spam, scam, hoax, pero posiblemente no se acuerden. El delito de phishing no se llama delito de phishing, no está en el Código Penal como phishing. No dice a quien comete phishing le corresponden tantos años de prisión, no. Dice estafa y otras defraudaciones. Y el phishing está dentro del delito de estafa y otras defraudaciones. También el scam, porque scam en inglés quiere decir estafa. Es una estafa también. Entonces, está dentro de los artículos 172 y 173 del Código Penal. Por si alguno de ustedes elige para desarrollar el delito de estafa, que es un delito que yo lo expliqué bien, que es bastante útil, bastante interesante. De todas formas, lo podemos volver a repasar. Lo que les quería decir es que la ley 11723, que es la ley de propiedad intelectual, que agrega los programas de computación dentro de la protección de los derechos de autor, establece penas para este delito de reproducción ilegal del software. Y uno dice, bueno, está bien, lo dice esta ley, pero en el Código Penal está, no se agregó en el Código Penal el que reprodujera ilegalmente un programa de computación. Quiere decir que puede encuadrar en distintas conductas del Código Penal. Por ejemplo, acceso indebido a sistemas informáticos. Porque alguien para reproducir ilegalmente primero tiene que acceder ilegítimamente a ese software. Entonces puede ser que esa conducta encuadre ahí. Después puede ser que encuadren otras conductas del Código Penal. Por eso es que no lo van a encontrar así, tal cual, como reproducción ilegal del software en el Código Penal. Sí lo encuentran en la ley 11723, que fue modificada por la ley 25.036, que es la ley de protección legal del software. Entonces, estas son leyes, o sea que está bien que las leyes modifiquen el Código Penal, porque el Código Penal salió por ley también. Entonces, son leyes con leyes, no están modificadas por decretos que tienen menor jerarquía. Entonces, en primer lugar, acuérdense que dentro de la protección, como dijimos recién, en el artículo 1, que se protegen las obras literarias, o sea, alguien va a redactar una obra literaria, un libro, como pasó una vez con Jorge Bucay, que es un psicólogo que hizo un libro muy lindo, pero resulta que como 30 hojas las copió de una psicóloga de España. Entonces ahí hubo un plagio y fue acusado de plagio. Bueno, ya sea por reproducir ilegalmente un libro de otro, reproducir ilegalmente notas musicales de otra canción, que eso ha pasado también. Bueno, a Adrián Suárez le pasó una vez que en una novela reprodujo ilegalmente parte de la novela, la había sacado de una novela que ya estaba registrada. Bueno, todo lo que es reproducción ilegal de este tipo de cosas, de obras artísticas, literarias y de software, digamos, para evitar el plagio hay que registrarlo en la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Nosotros en Argentina todo lo que es intangible o inmaterial lo registramos en la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Se registra la propiedad intelectual. ¿Dónde está normado todo esto? Bueno, está en la Ley de Propiedad Intelectual, en el artículo 72, y después en la Ley de Protección Legal del Software, que es la 25.326. Nosotros patentamos todo lo que es material o tangible, todo lo que se puede tocar. Si yo quiero patentar una lapicera, patento la lapicera. Ahí es algo material, algo tangible. Una vacuna, la patento. Pero todo lo que es inmaterial, como en caso del software, esto la parte técnica la deben saber mejor ustedes que yo,
El software, como dijeron que son instrucciones de pasos mentales que se dan a un ordenador, bueno, el software no se patenta. Una vez que uno inscribe la propiedad intelectual, entonces sabemos que esa persona va a tener ciertos derechos. Por otro lado, habíamos dicho, otro punto muy importante que ustedes se deben acordar, supongo, ¿qué pasa cuando alguien es contratado en un trabajo para desarrollar un software con material de trabajo en horario de trabajo? Estamos haciendo un repaso para los que entraron recién. ¿Quién puede ir y registrar ese software en la Dirección Nacional de Derechos de Autor? O sea, ¿quién puede registrar la propiedad intelectual de acuerdo a la Ley de Propiedad Intelectual, la 11.723, modificada por la 25.326, que es la Ley del Software? El empleador, no el que lo desarrolló. Quiere decir que el empleador, el que contrató a una persona para que desarrolle un software, va a poder registrarlo a su nombre, no el que lo desarrolló. ¿Por qué? Porque lo dice la ley. La ley en el artículo 4 dice que acá está, las personas físicas o jurídicas, ¿saben lo que es personas físicas o jurídicas? ¿No? Las personas físicas somos nosotros, las personas individuales. Y una persona jurídica sería una institución. Está formada por varias personas individuales, pero actúa como si fuera un todo, como si fuera una única persona a nivel para ejercer derechos legales, hacer un juicio, demandar y ser demandado, tiene patrimonio propio, pero en realidad está formada por varias personas, la persona jurídica. Por ejemplo, una fundación, la iglesia, cualquier institución, el Estado nacional, provincial, municipal, una ONG, esas son personas jurídicas. Esas personas, si contratan una persona física o jurídica a alguien para que desarrolle un software, para que elabore un programa de computación, en el desempeño de sus funciones, siempre esa persona, el empleador, el empresario, va a poder inscribir, registrar el software a su nombre, salvo estipulación en contrario. Quiere decir que salvo que el contrato de trabajo o la alocación de servicio, cuando yo contrato a alguien, diga lo contrario, diga que el desarrollista puede registrar el software a su nombre, si no dice nada, lo puede hacer solamente el empleador o el empresario, el que lo contrató, porque así lo dice la ley. O sea, salvo estipulación en contrario. Acuérdense eso también, porque eso también puede ser una pregunta de examen. ¿Qué pasa con los delitos? Bueno, dijimos, bueno, está bien, otro tema importante, el artículo 9 de la ley autoriza hacer una sola copia, porque cuando hablamos de reproducción ilegal, cualquiera puede pensar que si alguien hace una copia de un software, ya está cometiendo el delito, pero alguno puede pensar que si no tiene fines de lucro, no lo comete. O sea, uno piensa que el que reproduce un software lo hace para lucrar, para tener una ganancia, y que ahí cometería el delito. Si no es para lucrar y no tiene ninguna ganancia, si es una reproducción ilegal del software, una copia del software, para prestársela al hermano, al amigo o al tío o a cualquiera, también comete un delito aunque no tenga fines de lucro, aunque no lo haga para tener una ganancia. Ese es otro punto importante. O sea que el tipo penal, el código penal, que se divide en tipos penales, yo les había mostrado cómo es la estructura de cada delito, que está la conducta delictiva y luego la sanción prevista para ese delito, no exige que tenga que haber fines de lucro. Lo único que puede hacer quien compra un software y ve y paga por él, puede hacer una única copia por si se daña el original. Quiere decir que legalmente está autorizado a hacer una única copia como resguardo del original y tiene que cumplir ciertos requisitos. Por ejemplo, poner que es en resguardo del original, la fecha en la que lo realizó, todo eso tiene que hacer. Si no, puede ser considerado un delito. Pero entonces hace esa copia en reemplazo del original por si se daña. Nada más. Si no, incurre en el delito de reproducción ilegal del software o piratería, como normalmente se llama. Hay empresas de antipiratería que detectan cuando alguien está actuando con un software trucho. Puede ser que no pase nada, de hecho en muchos casos no pasa nada, de hecho los software originales son tan caros que mucha gente usa copias. Pero yo les tengo que decir lo que realmente dice la ley de protección legal del software, la ley de propiedad intelectual. Lo consideran un delito la reproducción ilegal. Así que yo les tengo que decir lo que es. Ahora, si no pasa nada, mejor. Pero bueno, puede saltar que se está usando una copia trucha, ¿no? Bueno,
Y claro, por otro lado, otro tema que no me quiero olvidar, el tema del software libre. Vimos software libre, dijimos que el software libre se puede. Primero, usar libremente. O sea, acá no entraría ningún tipo de delito. Hay software que justamente fueron desarrollados para que la gente lo utilice libremente. Pero son algunos que están en una lista, hay como un compilado, unas listas que dicen cuáles son los software libres. En el software libre la gente tiene derecho de uso, de modificación, o sea, yo lo puedo usar, no pago nada, no lo tengo que comprar, nada, es libre su uso. Entonces yo lo puedo usar. También lo puedo modificar, puedo modificarlo. Puedo distribuirlo, yo distribuyo ese software libre. Y también puedo distribuir las copias mejoradas o las copias modificadas. O sea, son las 4 libertades de uso del software libre. El uso, la modificación, la distribución y a su vez la distribución de ese software libre, pero también la distribución del software modificado. O sea, yo puedo ir haciéndole mejoras como una mejora continua. Cada uno que va teniendo el software lo va modificando y luego lo distribuye gratuitamente con esas modificaciones. Es como una colaboración participativa. Cada uno le va agregando algo y lo va redistribuyendo. Eso no es delito si el software es software libre. Si es un software que no es libre y que hay que pagarlo y hay que comprarlo, por supuesto que es delito. Ya con que se haga una copia además que no sea para resguardo del original, ya es delito. Bueno, eso recuerden también, ese tema lo vimos de software libre, ustedes lo tienen ahí en los PowerPoints. ¿Qué otra cosa les quería decir? Que no me quiero. Bueno, el software libre habíamos dicho que el uso puede ser cualquiera, puede ser con fines laborales, de estudio, científicos, cualquier uso. Bueno, el tema de la reproducción ilegal del software. Yo les dije que la ley 11723, la ley de propiedad intelectual, esta que habla de las obras literarias, coreográficas y protege la propiedad intelectual de todo esto, artísticas, composiciones musicales, bueno, todo eso, y que ahora se agrega el software, el programa de computación, fuente o objeto. Esta ley establece en el artículo 72 las penas para la reproducción ilegal. Quiere decir que se considera un delito y establece penas de 1 mes a 1 año. Pero también hay una remisión en algunos casos al Código Penal. Y ustedes dicen, bueno, pero yo encuentro en el Código Penal como delito la reproducción ilegal del software. No, así no lo van a encontrar. Como tampoco van a encontrar, como les dije recién, el phishing, el scam. No dice al que cometiera phishing, al que enviare un scam. No, no. Está todo en estafa y otras defraudaciones. Acuérdense que habíamos visto el delito de estafa y otras defraudaciones. Son los artículos, por si alguno quiere elegir ese delito, que es muy interesante y muy completo y muy útil saberlo, el artículo 172 del Código Penal y el artículo 173 del Código Penal. ¿Qué es el delito de estafa y otras defraudaciones? Y como les dije recién, la reproducción ilegal del software está dentro de la defraudación, porque estamos defraudando, estafando, y es una defraudación contra la propiedad intelectual del software. Una persona inscribe la propiedad intelectual de un software, lo registra a su nombre, y otra persona hace una reproducción ilegal. Lo está perjudicando económicamente, está llevando a cabo un ardid o engaño, está haciendo una copia del software que no es de su titularidad. No deja de ser una estafa porque hay un perjuicio económico, hay un ardid o engaño. Yo les había contado que todo esto integra el delito de estafa. Puntualmente, acuérdense que el artículo 172 del Código Penal decía: será reprimido el que defraudare a otro con, bueno, establece una pena de 1 mes a 6 años. Yo les dije que si la pena es superior a 3 años es de prisión efectiva, la persona va presa. Si le dan menos de 3 años, no. Pero tiene una pena bastante alta, porque es de 1 mes a 6 años. Ojo, estoy hablando de la estafa en general, no estoy hablando del software. Posiblemente el software, la reproducción ilegal del software, que también puede encuadrar dentro del delito de estafa, no le van a dar a alguien porque usa un software trucho 6 años de prisión. No, es de 1 mes a 6 años. El juez va a tomar en consideración todo eso. De hecho, primero se tiene que enterar que alguien está usando un software trucho, lo cual no es fácil. Pero bueno, hay algunas empresas antipiraterías, algunas con sede en otros países, en Estados Unidos, que tienen como distintas filiales.
Pero, por eso no le van a dar 6 años a nadie. Pero yo estoy hablando del delito de estafa y hay casos de estafa mucho más graves. O sea, tiene 16 incisos el 173. Hay abuso de firma en blanco, hay muchos casos de estafa. Pero el 172 habla de la estafa en general. ¿Y qué es lo que dice? Puntualmente dice, el que defraudare a otro con nombre supuesto. Yo me hago pasar por otra persona. Utilizo un nombre que no es el mío para estafar a alguien. Nombre supuesto. Calidad simulada. Yo les había contado, vendo algo diciendo que es de oro y no es de oro. Es grave porque yo estoy estafando a la otra persona. La otra persona cree que está adquiriendo algo de oro y está adquiriendo algo de hojalata pintada de dorado. Bueno, calidad simulada. Falsos títulos. Digo que tengo un título, soy, no sé, abogado y no soy abogado. Influencia mentira. Digo que soy asesor del diputado tal y que le puedo conseguir un crédito hipotecario. Mentira, no soy nadie. Abuso de confianza. En el abuso de confianza entra todo, porque el abuso de confianza es muy amplio, abusar de la confianza de alguien. Es una persona más inexperta y otra persona que está abusando de la confianza de esa persona, de la persona que justamente confía en el estafador. Abuso de confianza. Y después dice, o aparentando bienes, crédito, comisión, empresa, negociación. Yo digo que tengo una empresa de turismo y no tengo ninguna empresa de turismo y estafo y vendo pasajes y resulta que es todo retrucho. Bueno, de hecho hubo muchas concesionarias que han vendido autos que no han entregado nunca. Este tipo de problemas lo hemos visto siempre. Algunos no tienen ni siquiera la empresa en sí y otros la tienen y estafan igual. O sea, hay muchas formas. El abuso de confianza es muy amplio. Y finalmente el artículo dice, o valiéndose de otro ardid o engaño. Fíjense lo amplio que es. Ardid o engaño. Para estafar a alguien tiene que haber algunos elementos que no pueden faltar. Uno es el ardid o engaño. Yo para estafar estoy tramando algo para, que es un ardid o engaño. ¿Para qué? Para que perjudicar económicamente a la otra persona, para que haya un perjuicio económico y un beneficio para mí. O sea, son las dos cosas que fundamentalmente se tienen que dar. Por un lado el ardido engaño y por otro lado el perjuicio económico hacia la otra persona. Lo perjudico. Cuando alguien comete phishing, que habíamos dicho que viene de phishing, que quiere decir pescando, tratan de captar datos bancarios para luego hackear la cuenta de la persona, hacer un desvío de fondos. Bueno, ahí puede haber una serie de concursos de delitos, pero en principio el phishing es estafa y otras defraudaciones. Ese artículo que acabo de decirles, que tiene pena de 1 mes a 6 años, es el 172 del Código Penal. Pero el que quiere elegir este delito, ustedes ponen estafa y otras defraudaciones, lo tienen en la plataforma, lo tienen en diversos archivos de delitos, pero si quieren buscarlo ustedes, ponen en Google estafa y otras defraudaciones, Argentina, o Código Penal argentino, ojo, porque por ahí los manda a cualquier lado, pero en el 173, que también se refiere a este delito, va a haber 16 incisos, y ahí está detallado todos los casos de estafa. Abuso de firma en blanco, bueno, muchísimos casos de estafa, el que tiene que devolver algo en virtud de un negocio, de un contrato y no lo devuelve. Por ejemplo, supónganse que yo soy chofer de una empresa, chofer de remises y me prestan un auto, finaliza el contrato y yo no devuelvo el auto. Bueno, eso es estafa. Es como una retención indebida, yo tengo que devolver el auto y no lo devuelvo. Me dan bienes para que yo tenga en depósito, una persona se va a mudar y necesita dejar los muebles en algún lado, bueno, ese es el contrato de depósito. Deposita eso en un galpón mío, yo le pago por día y después cuando la persona los quiere recuperar no se lo doy. Bueno, eso es estafa. Son todas estafas y defraudaciones. Hasta que en el inciso 16 del artículo 173 se incluye la estafa a través de medios tecnológicos o informáticos. O sea, que en todos los incisos, los 16 incisos del artículo 173, que son de casos especiales de estafa, en este inciso, en el 16, aparece la estafa informática o a través de medios tecnológicos. Yo les había dicho que muchos delitos ya existían desde antes. Y lo que se hace después, en el año 2008 y 2009, cuando van apareciendo los llamados delitos informáticos, es establecer la variante informática. O sea, el delito ya existía, el delito de estafa existió desde hace muchísimo, pero se agrega
la estafa a través de medios tecnológicos o de medios informáticos. Bueno, por supuesto, antes al no existir, ¿y qué pasa? Bueno, cuando se causa un perjuicio económico mediante cualquier técnica de manipulación informática, y por supuesto tienen que haber ardid o engaño, como dije primero, y perjuicio patrimonial, como dije después, es la estafa informática. Pero el delito de estafa ya existía desde antes, pero ahora aparece esto. Yo les había mencionado, y ustedes acuérdense, porque cuando desarrollen el delito que elijan, una forma fácil, ustedes eligen un delito para el examen y dicen, bueno, primero van a decir que los delitos por ejemplo, de informáticos son siempre dolosos. Yo les había explicado la diferencia entre dolo y culpa. El dolo es intención. Siempre que un delito es doloso, es que el sujeto activo que comete el delito tiene intención de causar el daño. Si yo quiero matar a alguien y compro un arma, voy a un lugar, la compro y voy y lo mato, yo tengo intención, tengo dolo. Si yo voy manejando y atropello a alguien y mato a una persona o la lesiono, no tuve intención, no tuve dolo, tuve culpa. Quiere decir que la culpa es negligencia, impericia en el arte o profesión, un médico que comete una mala praxis no tuvo intención de dañar. Todo eso es culpa, pero los delitos informáticos son siempre dolosos. Quiere decir que siempre la persona que actúa con intención, con dolo. Entonces pueden, al desarrollar los delitos, decir que los delitos informáticos son siempre dolosos. También habíamos dicho que hay delitos de medio y delitos de resultado. Los de medio dijimos que eran aquellos en los que el medio comisivo es la informática o la tecnología, porque es el medio más idóneo para cometer el delito o el único medio para cometerlo. Por ejemplo, la pornografía infantil, la pedofilia. Antes ese delito ya existía, pero ahora se comete más idóneamente, con más eficacia, a través de la tecnología, porque con un simple clic esas fotos de los menores pueden terminar en el fin del mundo. Antes el pedófilo iba a la puerta de un colegio, le sacaba fotos a los chicos, después las repartía, pero ahora con un clic un pedófilo de Argentina puede mandar fotos a Alemania. Bueno, entonces casi todos los delitos son de medio, los informáticos, pero también hay delitos de resultado. Y yo les dije que el delito de resultado, por ejemplo, el típico, es el delito de daños. Lo habíamos visto, porque en los delitos de resultado la finalidad o el resultado, valga la redundancia, es causar un daño, es dañar, por ejemplo, un sistema informático. Y el delito de daños, que también lo vimos, por si alguno elige el delito de daños, tiene que ver, el tipo penal o la figura delictiva consiste en dañar, inutilizar, destruir un sistema informático, en el caso del daño informático, ¿no? Pero el delito de daños, en principio, consiste en dañar, inutilizar, destruir un bien mueble, inmueble, un animal también puede ser, y finalmente se agrega el sistema informático, que es el delito informático. Comete delito de daño no solamente la persona que daña un sistema informático o una base de datos, también quien vende o distribuye un malware, por ejemplo, un malicious software o un software malicioso destinado a causar este tipo de daños. O sea, no solo el que lo hace, sino el que distribuye o vende un software malicioso que tiene la finalidad de causar un daño. Ese delito también lo habíamos visto. Por si alguno quiere elegir el delito de daños. Quiere decir que ustedes, al empezar a desarrollar el delito, pueden decir que los delitos son siempre dolosos, no son culposos, que el delito es de medio de medio o de resultado, y si eligen el delito de daños van a decir que es de resultado, si eligen cualquier otro van a decir que es de medio. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el delincuente informático, porque está bien dicho ciberdelincuente, no hacker? Porque el hacker en realidad es una persona que tiene muchos conocimientos de informática, incluso que se dedica a la ciencia también, a la ciencia de datos y demás, mientras que el ciberdelincuente sí es el que comete un delito. El delincuente informático ya en 1943 se llamaba delincuente de cuello blanco, porque se requieren ciertos conocimientos para ser ciberdelincuente. No cualquiera puede hackear un sistema, una base de datos, tiene que tener ciertos requisitos. Entonces ya desde esa época se lo llamaba delincuente de cuello blanco, como que tenía que ser una persona de traje y corbata porque tenía ciertos requisitos, ciertos
conocimientos. Otro delito que es muy interesante, pero yo hoy quería que les quedara claro este tema cuando hablamos de la protección de datos, protección legal del software, que no lo van a ver en el Código Penal como tal, sino que está dentro de otros delitos que puede ser estafa, puede ser acceso indebido a un sistema informático y demás. Otro delito también muy interesante que pueden elegir es el del artículo 128 del Código Penal de pornografía infantil o pedofilia. Ese delito también lo habíamos visto. Ustedes vayan viendo estos PowerPoint que yo les dije de síntesis de los puntos más importantes, porque ahí tienen casi todo menos protección legal del software, que es lo que estamos mencionando hoy. Los 3 sistemas de protección, bueno, todo eso que acabamos de mencionar. El delito de pornografía infantil, por ejemplo, o pedofilia. El 128 del Código Penal. El 128 del Código Penal, se los quiero leer tal cual para no cambiar ni una palabra, porque fíjense, creo que lo tengo por acá. Me parece que lo tengo aquí, a ver. Sí, el de pornografía, fíjense, será reprimido con prisión. Estoy pensando porque, sí, acá está mal. Subió la pena de este delito. Claro, el delito de pornografía infantil tenía pena de 6 meses a 4 años. Ahora tiene de 3 años a 6 años. O sea, no es excarcelable. Subió la pena. De 3 años a 6 años. Yo les dije que si tienen más de 3 años en prisión, nunca es excarcelable. Es de pena de cumplimiento efectivo. El que produjere, financiare, ofreciere, comerciare, distribuyere, facilitare, publicare, divulgare, por cualquier medio, toda representación de un menor de 18 años dedicado a actividades sexuales explícitas. Yo les había dicho que la redacción no era muy feliz, que no está muy buena la redacción. La redacción debería ser más correcta, porque en base a esto está en juego la prisión o la libertad de una persona. Entonces debería ser más exacta. Fíjense que al decir financiar, producir, ofrecer, comercializar, bueno, toda esta historia, representación de un menor de 18 años dedicado a actividades sexuales explícitas, yo les habría dicho que una persona que está actuando en una obra de teatro y está representando a un menor en escenas sexuales explícitas, parecería que tiene una conducta punible, que está incurriendo en el delito de pornografía infantil. Y nada más alejado de la realidad. No, a alguien que actúa en una obra de teatro no se lo va a procesar por este delito. No tiene nada que ver si son adultos. Nada que ver. Adultos con adultos, no, nada que ver. Bueno, pero bueno, la redacción no es muy buena. Suponemos que a ningún juez se le ocurrirá procesar a ningún adulto por estos delitos, pero tendría que haber sido un poco más exacta la redacción, ¿no? Pero bueno, después sí dice, o toda representación de sus partes genitales con fines sexuales, al igual que el que organizar espectáculos en vivos de representaciones sexuales explícitas en las que participan dichos menores. Quiere decir que el que quiere elegir este delito, pornografía infantil, pedofilia, en el artículo 128 del Código Penal, podrá decir que es un delito que tiene de 3 a 6 años de prisión. Ojo, porque si ustedes no ponen Código Penal argentino actualizado, por ahí les aparece la pena que tenía antes, que era más baja. Tenía la misma pena que el grooming, pero esta ahora tiene una pena mucho más alta. Así que ojo con eso. Y después hay otra parte del artículo que habla de la tenencia. Quiere decir que si alguien tiene estas fotografías o videos de contenido erótico, por el solo hecho de tenerlos en su poder, igual está incurso en el delito. Tiene menos pena, pero menos pena que producir, financiar, el tenerlos para consumo propio, pero igual la tenencia es un delito. Es una conducta punible, o sea, no es imputable quien tiene este tipo de fotos o de videos. Dice, será reprimido de 4 meses a 2 años el que tuviera en su poder representaciones de las descritas en el párrafo anterior con fines inequívocos de distribución o comercialización. Y después dice el que facilitare la entrada a espectáculos pornográficos de menores de 14 años. Bueno, otra variante del delito. Pero quien las tiene en su poder con fines de distribución, aunque no las produzca, no las financie, igual está cometiendo un delito.
o sea, el delito de tenencia de pornografía infantil. Así que ojo con eso. Sí, está bien, perfecto. Bueno, eso acuérdense. Mencionamos recién, hace un ratito, el delito de daño informático. Ahora les voy a leer exactamente cómo está. Dice, quien altere, destruya. Yo les dije que los delitos de resultado eran aquellos que tienen por fin destruir, inutilizar un sistema informático, y que el delito de daños, en principio, puede ser la víctima, puede ser una cosa mueble, inmueble o un animal. Mueble o inmueble, o sea, un inmueble sería un terreno, un inmueble, o sea, una casa, un departamento, eso es un inmueble. Y puede ser el sujeto pasivo del delito de daños. Pero ahora se agregó los programas, los sistemas informáticos, las bases de datos y demás. Pero acá el artículo dice, sanciona a quien altere, destruya o inutilice datos, programas, sistemas informáticos o venda, distribuya o hiciera circular programas destinados a causar daño, que eran los que yo hace un ratito les mencioné como el software malicioso. Lo que pasa es que acá quería que les vieran bien los verbos, ¿no? Altere, destruye, inutilice, programas. Ese es el delito de daños. Habíamos visto muchos delitos, habíamos visto la violación del correo electrónico, ¿se acuerdan? En el tema de la violación del correo electrónico, que es otro delito, quizás alguno elija violación de correo electrónico. Yo les había contado el caso de la Nata, que la Nata había, antes del 2009, por ahí, justo por ahí, por esos años, justo ahí en el límite, hasta que justo ahí apareció la violación de correo electrónico, que en esa época no existía, él había ventilado, es decir, el correo electrónico existía, lo que no existía era el delito de violación de correo electrónico. Él había ventilado unos correos electrónicos que mandaba a la revista Perfil, creo que era así, era Perfil. El titular de la revista Perfil se habían mandado otros correos donde decía que iba a despedir personal. Bueno, la Nata habló de esos correos, los divulgó, entonces automáticamente le hicieron la denuncia de violación de correo electrónico. ¿Qué es lo que dijo el abogado? Que el delito no existía. O sea, pidió la absolución por inexistencia del delito. Entonces después, cuando aparece este delito, que realmente ahí sí está buena la redacción, ¿no? Como en el caso de pornografía infantil, el delito va a hablar no solo de la violación de correo electrónico, sino que ahí menciona, dice correspondencia epistolar, pero después agrega despacho de otra naturaleza, no solo el correo electrónico, la correspondencia, que el delito de violación de correspondencia epistolar ya existía. Si alguien abría una carta que no le estaba dirigida, ya estaba. Cuando aparece el correo electrónico se incorpora. Pero no sabemos si el día de mañana no va a aparecer otra forma de comunicación, que no sea el WhatsApp, que no sea el mail, porque puede ser que avance y que esto aparezca otra forma de comunicación. Entonces sí se agregó el despacho de otra naturaleza. Entonces ahí entraría todo. Entonces lo que los jueces hacen ahora es que dentro del despacho de otra naturaleza estaría incluido el correo electrónico también. Entonces se puede condenar a una persona que envía un correo electrónico. Y por supuesto después están las otras variantes, cuando además de la violación del correo electrónico está el desvío de una comunicación, apropiarse de la comunicación, desviar la comunicación pudiendo causar daños. O sea, están todas las variantes que, bueno, también va aumentando la pena cuando se desvía pudiendo causar daños. Yo les había contado un caso de una persona que recibió un correo donde se hablaba mal de los jefes y esa persona desvió ese correo hacia los jefes. Además está decir que al autor del correo lo iban a despedir, tuvo que renunciar y demás. O sea, realmente ahí el daño, y aparte está potencial, si pudiera causarse un daño, ni siquiera dice si se causara un daño. Así que bueno, es un daño con que potencialmente ese desvío del correo pudiera causar un daño, ya se configura el delito. Así que bueno, hasta acá chicos, ¿alguna duda de lo que vimos hoy, del repaso de protección de los programas de computación? Ninguna, no sé si no hay ninguna duda o no tienen micrófono, no lo sé, pero si no tienen micrófono escriban que yo los leo. Yo quisiera preguntar algo, pero por fuera de esto.
Bueno, bueno. Entonces, chicos, dejamos acá, si no hay ninguna duda, y me quedo con Gabriel, que me va a preguntar algo. Acuérdense que en principio el examen sería el 20 de noviembre. Traten, por favor, bueno, de cumplir en tiempo y forma. Hay una actividad que creo que vencía el 30, fíjense, creo que vence el 30, una actividad para ustedes. En otros cursos es el 26, pero por las dudas corrobórenlo y hagan las actividades en tiempo y forma si pueden promocionar la materia. Y quedamos que sería el 20. Si ustedes después quieren que sea el 13, bueno, me avisan y adelantamos la fecha. Pero bueno, en principio sería el 20. Los dejo acá a todos y me quedo con Gabriel, que me quiere hacer una consulta. Buenas noches a todos, entonces. Buenas noches. Chao, buenas noches. Bien, Sí. ¿es algo puntual en sí, hagamos de la creación de páginas? No sé si sabría, le quería preguntar el tema. A ver, decime, a ver. No sé si es muy técnico el tema, porque si es muy técnico de informática, no, pero va de es un tema legal. legales. A ver, decime. Va por el tema, hagamos que yo quiero crear un e-commerce. El tema de legales con una creación de una página que haga referencia a una tienda online de ventas, sin pasarle el pago y demás, solamente nada. Pero va a ser un catálogo ahí que vos vas a ofrecer servicio, básicamente. No sería para mí, pero la debería hacer. Pero consulto por el tema legales, eso, para informar ahí a esta persona o demás. Sí. Porque no tengo duda del tema de qué onda la FIP. Sé que hay muchas páginas así de venta que están así nomás, pero hagamos, si vos la posicionás en páginas como en Google, la posicionás primero, yo sé que en algún momento quizás te cae algo así, o sospecho. Pero no es un software, no tiene nada que ver con un software, ¿no es cierto? No, es una página ahí, pero básicamente vos estás publicando servicios, pero hagamos que es para un familiar en sí, hagamos que se posiciona primero, ya está teniendo visibilidad de eso. Digamos que no está registrado la FIP y nada de eso. Ahí quería chequear esos temas. Claro, acá no sería registro de propiedad intelectual, no es registrable, porque si no es un software, no es un programa de computación, no tendrías por qué registrarlo. Yo te diría que ante la FIP, eso sería más que, se lo tendrías que preguntar más a un contador. Okay. Porque esos temas los manejan más los contadores para ver cómo registrarlo. Pero eso es por un tema impositivo, para que no te caiga la FIP y te intime. Pero eso es por un tema, ya te digo, de impuestos. Pero no, yo te diría eso, que lo hables mejor con un contador para ver cómo es el tema ante la FIP. O directamente ir ante la FIP. Y preguntaste, ¿vas ante la AFIP de tu domicilio? Que viste que hay distintas delegaciones de AFIP. Total, podés sacar un número y hacer una consulta así extraoficial. Te vas directamente ante la AFIP y listo. Y ahí tenés la versión, porque capaz que los contadores deberían manejarlo, pero yo me iría ante la AFIP. O sea, simplemente como una consulta informal, nada más. Dale. Y ahí vas a tener la justa. Y ahí resolvés, porque incluso podés preguntar también cuánto hay que tributar. Porque a lo mejor no es mucho, y lo pagás y te quedas tranquilo. Y ya si te están hablando de una suma considerable, bueno, ya es distinto. Entiendo. Sí. Y ahí allá, después está todo esto de defensa del consumidor, ¿no? Para las páginas en sí en general, cuando vos vendes un producto. Defensa del botón de arrepentimiento, todo eso, que es parte de los legales, creo, hoy en día. Defensa del consumidor interviene más que nada en casos de denuncias. ¿Por qué me decís vos defensa del consumidor? Porque hoy, por ejemplo, yo estoy trabajando por una empresa y a esta empresa la multaron. La multaron justamente porque los legales, las personas legales, no le dijeron que tiene que poner un botón de arrepentimiento de compra o de decir de devolución de producto o algo así. Por esas dos cosas las multaron y es tipo, bueno, entonces todo te va a aplicar para todos y debe haber otras cositas más que yo no sé, que quizás me salteo y bueno, problema de la otra persona, pero bueno, en sí cierta parte cierta a mí. Por eso, ahí tiene que haber habido alguna denuncia. Alguien lo denunció y justamente Defensa del Consumidor tiene la facultad de aplicar multas. Que esas multas van directamente ingresa a Defensa del Consumidor, ni siquiera va a quien lo denunció. Pero la gente cree que va a ir a él, a la persona al denunciante. Son casos muy especiales cuando denuncian un daño, tiene un nombre especial, no es un daño punitivo, creo que es, pero en principio cuando la Defensa del Consumidor aplica multas les va a ellos, por eso a ellos les interesa aplicar multas porque es plata que ingresa a Defensa del Consumidor, pero claro, ahí porque hubo una denuncia.
Ahí, no, defensa del consumidor, no, ni vayas a preguntar, andá directamente Yo empezaría consultando con un contador y si no te vas a la FIP y extraoficialmente decís, ¿cuánto tendría que pagar? Y porque vos la parte técnica de cómo crear esa página, todas las obligaciones que tenés, todo eso me imagino que sí lo sabes, lo tenés. O habrá algún lugar donde pueda... No por el tema ese de las cosas ocultas ahí que va del lado ya del gobierno del país, las leyes que son de acá, ¿no? Claro, Sí. pero eso como vos lo llamaste no es un programa de computación, vos dijiste un nombre bien técnico. Es un e-commerce online, una tienda electrónica online, tipo, no sé, entras a un lugar donde venden hardware, computadoras, así, nada, tiene un catálogo, nada, y seleccionan ahí, van, pagan, desde ahí todo online, sus registros y demás. Es algo así, una tienda online. Sí, ¿no consultaste por ahí en inteligencia artificial cuáles son los requisitos? Porque vos no sabés ni siquiera los requisitos que tenés que cumplir para esa tienda online, ¿no es cierto? Claro, pero va de lo legales, ya después lo que quiere el cliente creo que ya más técnico aparte, es otra cosa. Vos mandame el nombre, así que me acabas de nombrar, que es muy técnico, mándamelo en mensajería instantánea y veo a ver si veo algo. Dale, te lo mando al privado. Mándamelo ahí sí, desde aulas virtuales. Dale, de lo que yo investigué era eso que te comentaba, el botón de arrepentimiento, términos y condiciones, si guarda información, dónde se va a guardar, cositas así. Claro. Justamente lo que comentabas antes. Mándamelo por ahí. Sí. ¿Para bueno, qué uso? Eso. A ver si encuentro algo. Dale. Perfecto. Bueno, buenas noches. Bueno, muchas gracias. Adiós, hasta luego.